Telemax presenta. Hoy, en Primero la Salud, el tema es nódulo tiroideo. Nos acompaña en el estudio el doctor Abraham Apolonio Méndez para aclarar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Gracias por acompañarnos. Es un programa muy interesante realmente porque, bueno, ¿quién padece el nódulo tiroideo? Lo pueden padecer las mujeres, los hombres. Esto del nódulo tiroideo se necesita que haya una cirugía de por medio, hay que operarse. Todas estas cuestionantes nos las va a resolver el doctor Abraham Apolonio Méndez. Él es cirujano general y laparoscopista y hoy nos acompaña en el programa, así es que acompáñenos ustedes también. Comenzamos. Los nódulos tiroideos son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides, una glándula pequeña ubicada en la base del cuello, justo encima del esternón. Para conocer más sobre el tema, escuchemos a los expertos en Primero la Salud. Le damos la bienvenida al doctor Abraham Apolonio Méndez, cirujano general y laparoscopista. Él tiene estudios de medicina por la UNAM, actualmente profesor de la UVM, profesor de residencia médica de cirugía, secretario del Colegio de Cirujanos en Sonora, práctica institucional y privada y cirujano certificado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un tema realmente a mí se me hizo fuerte, pero bueno, me ha estado calmando el doctor con su plática antes de entrar al aire, así es que ustedes también tranquilos. Lo que va a ser, va a ser. Y bueno, doctor, ya nos explicaba ahorita Juliana lo que es el nódulo, ¿verdad?, de la tiroides. Sí me gustaría que usted abundara para que nos explicara más o menos lo que es la anatomía, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Bueno, en la parte inferior del cuello tenemos una glándula que se llama glándula tiroides. Esta glándula tiroides tiene una forma de H, tiene dos lóbulos a los lados y uno central. Ajá. Esta glándula en ocasiones puede llegar a tener bolitas. Nosotros lo llamamos tumores, no significa que sea cáncer. Tumores es una bolita. Ajá. Esas bolitas que salen pueden ser por diferentes causas. Cuando nosotros lo llamamos nódulo tiroideo es que esa bolita que salió es diferente a la tiroides, pero está dentro de ella. Ah, dentro de la tiroides. Dentro de la tiroides. Y es exactamente el sitio donde usted lo colocó. Más o menos en este sitio, y puede llegar a crecer también la tiroides dependiendo de si está muy grande o está muy chiquita. Puede irse hacia arriba, puede irse hacia abajo, hacia adentro o hacia los lados. ¿Para qué nos sirve la tiroides? La tiroides nos va a ayudar a controlar el metabolismo en el cuerpo. Es una de las glándulas que se encarga de que nuestro sistema esté trabajando de manera adecuada. Si la tiroides trabaja de manera ineficiente, puede tener uno hipotiroidismo, está muy cansadito, puede estar muy gordito, o si trabaja de más puede estar muy flaquito, estar muy activo, sudar mucho. Eso es. Bueno, ¿y en quiénes se presenta? El nódulo tiroideo se puede presentar en hombres y en mujeres por igual, pero se ha visto en los estudios que es más común que pueda llegarse a presentar en las mujeres. En las mujeres aproximadamente en un 5% y en los hombres en un 1%. Y se ve así como lo vimos en la fotografía, así una bola grande, o empieza de poco a poco. Las bolitas empiezan chicas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque la glándula no está plana, sino que cubre nuestra tráquea que tenemos. Sí. ¿Y uno hasta siente algo aquí? Sí, puede llegarla a sentir. Ya cuando crecen y las podemos palpar, quiere decir que ya tienen en promedio medio centímetro o 1 centímetro, o pueden llegar a crecer mucho, como en las fotos que habíamos tenido. Pueden llegar a medir 10 centímetros incluso, más. Hay pacientes que llega a crecer mucho hacia arriba o incluso hacia el tórax. ¿Y cómo se diagnostica, doctor? Cuando regularmente las personas que tienen el nódulo tiroideo se lo notan o se los nota un familiar,
Dice, oye, tienes una bolita en el cuello, ¿no te has checado? Dice, y ya uno se lo palpa, se lo siente y dice, sí, tengo una bolita, se mueve. Regularmente no da síntomas, a menos de que esté muy grande. Prácticamente es la aparición en la piel y se nota. Los síntomas que pudieran llegar a tener son un poquito a lo mejor de molestia al pasar los alimentos. Si está muy grande, incluso pudiera llegar a tener dificultad para respirar. Para respirar. Sobre todo cuando está uno acostado. Y pues la tiroides cae y puede llegar a comprimir la vía aérea. Eso. Y si empieza a afectar la tiroides y a provocar esos síntomas de hipo o hipertiroidismo. Depende. Hay nódulos tiroideos que son que funcionan de más, funcionan igual que la tiroides o funcionan de menos. Dependiendo de cómo nosotros lo veamos, de cómo lo revisemos, mandaríamos a solicitar estudios para ver si está funcionando o si ese nódulo o esa bolita que tenemos está trabajando o no está trabajando o es independiente. Con esto nos vamos a corte y seguimos conociendo el nódulo tiroideo. La mayoría de los nódulos tiroideos no causan signos ni síntomas. Sin embargo, ocasionalmente, algunos nódulos pueden llegar a ser tan grandes que pueden palparse o verse a menudo como una inflamación en la base del cuello. Continuamos. Continuamos platicando con el doctor Abraham Apolonio Méndez. Él es cirujano general y laparoscopista, y algo importantísimo, tiene mucha experiencia por su trabajo en diferentes medios de salud, en esto que es el nódulo de tiroides y muchas otras enfermedades. Y tiene un ojo clínico. Doctor, ¿por qué es importante acudir en cuanto nos digan, a lo mejor los familiares son los primeros que ven la bolita, o en cuanto lo detectamos y nos vemos en el espejo? Es importante que acuda uno con su médico en cuanto note un crecimiento en el cuello, sobre todo si está en el área inferior, porque pudiera ser un nódulo tiroideo. Y la importancia del nódulo tiroideo es que aproximadamente del 7 al 15% pueden llegar a ser cáncer de tiroides. Entonces el tratamiento se modifica en cuanto nosotros sepamos que es cáncer de tiroides. Hay nódulos tiroideos que probablemente nada más requieran seguimiento y que no requieran cirugía, pero en cuanto nosotros pudiéramos saber que el diagnóstico es cáncer de tiroides, se modifica dependiendo de la edad, del sexo, de las condiciones del paciente. Lo prioritario sería la cirugía. En ocasiones el nódulo tiroideo, si causa molestias, hay que quitarlo, pero se quita solo una parte o el lado de la tiroides que está afectada. En los casos de cáncer de tiroides, se evaluaría y es probable que se tenga que quitar toda la glándula. ¿Y cómo usted sabe cuándo no es cancerígeno y cuándo sí? Muy bien. Cuando nosotros revisamos primero al paciente, tenemos que hacer una investigación. Si el paciente tiene algunos antecedentes familiares de cáncer de tiroides, si el paciente estuvo expuesto a radiación en la infancia o en la adolescencia, si en su familia hay algunas enfermedades extrañas, raras, como la enfermedad de Cowden, hay alguna que se llama neoplasia endocrina múltiple, o la poliposis adenomatosa familiar, se relaciona más con la aparición de cáncer de tiroides. No quiere decir que todos lo tengan, pero es necesario interrogarlo. Aparte, ya cuando nosotros los revisamos, hay que verificar que no haya ganglios, aparte de la bolita, que los ganglios a lo mejor no se ven, pero ya cuando su médico los revisa, los puede tocar, y si es así y está relacionado con la bolita, pudiera llegar a ser un problema de cáncer. Cuando nosotros evaluamos la bolita, tenemos que solicitar algunos estudios. El principal estudio de imagen que solicitamos es el ultrasonido. Y dependiendo de los hallazgos, de lo que encontremos en el ultrasonido, el tamaño de la bolita, si los bordes que tiene, si está redondita, si no está redondita, si tiene pedacitos de calcio adentro, si es sólida, si la bolita es líquida. Dependiendo de estos hallazgos, nosotros podríamos
conducirnos hacia si es benigno o si es maligno. Oiga, doctor, de casualidad no encuentran así como que de pronto que de casualidad estos nódulos que la gente ni se había dado cuenta que los tenía, pensaba que así era porque es gordita y le creció el cuello, por decir algo, ¿no? Sí, sí, incluso los pacientes que tienen un poco de obesidad pudiera llegar a decir, ah, es que tiene papada, pero nosotros lo revisamos y tenemos que tocar la glándula. Si la glándula se siente aumentada de tamaño, puede ser el nódulo tiroideo. Hay enfermedades como el bocio que hace que crezcan demasiado la glándula y puede ser todo el cuello y pensar que uno tiene el cuello gordito. Regularmente cuando nosotros hacemos el ultrasonido y sospechamos que pudiera llegar a ser algo maligno, hay que tomarle una biopsia con una aguja pequeña. Ah, correcto. ¿No es doloroso? Duele un poquito el piquete, pero es una aguja muy delgadita. Es más que nada la sensación del piquete y se toma la muestra, se manda a patología y dependiendo también de lo que nos diga el patólogo, es como nosotros podemos llegar a proceder. ¿Es diferente el bocio del nódulo tiroideo? Está dentro del nódulo. El nódulo como tal es que hay una bola en la glándula tiroides y es diferente de la carnita, por así decirlo, de la glándula. Okay. Entonces es diferente a la glándula, puede ser líquida, puede ser sólida. El bocio puede llegar a ser como quistecitos también y crecer. Entonces el nódulo tiroideo puede ser bocio, sí. El bocio es más que nada benigno y dentro del nódulo tiroideo puede llegarse a englobar el bocio, pueden llegarse a englobar el cáncer de tiroides. Es importante que en cuanto nosotros sepamos o veamos que tenemos una bolita, acudir con el médico a revisión y así como ahorita estamos, preguntarle que resuelva sus dudas con su médico. Todas las inquietudes, porque ya me empecé a preocupar, fíjense. No es cierto, me da tranquilidad saber que no es muy frecuente el cáncer. No es muy frecuente. Últimamente con los estudios que se ha realizado uno, con la cultura que ya empezamos a tener de revisiones, nos podemos hacer algún ultrasonido por alguna otra causa o alguna tomografía y en ella poder encontrar. Eso nosotros llamamos nódulo tiroideo incidental. Con eso nos vamos a corte, no se mueva de su lugar. Pídele a tu médico que evalúe cualquier inflamación inusual en el cuello, especialmente si tienes problemas para respirar o tragar. Continuamos. Seguimos platicando con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Apolonio Méndez, él es cirujano general y laparoscopista. Y bueno, doctor, en esto de las experiencias familiares, la gente dice, oye, ¿y no tendrá algo que ver la radiación que se le dan por parte de los dentistas o que haya recibido alguna radiación de una radiografía de tórax o algo así? Sí, es una de las partes importantes que debemos investigar cuando una persona presenta el nódulo tiroideo. Eso mismo que mencionas es, si nosotros le preguntamos al paciente si en la edad de su niñez o en la adolescencia tuvo algún contacto con radiación ionizante que tiene que ver con las radiografías, con las tomografías, sobre todo si son de cuello, porque pues es la zona en la que estamos evaluando, pero independientemente de eso pudiera ser una radiografía de tórax, pudieron haberle hecho alguna tomografía por alguna enfermedad en la infancia o en la adolescencia, y eso es importante porque también es uno de los factores que podemos tomar en cuenta para poder decir que el nódulo tiroideo tiene riesgo de ser cáncer de tiroides. Ok, es un factor de riesgo el haber estado sometido a radiaciones y dependiendo de la frecuencia. Así es. Ok, doctor. Ahora, para que entendamos un poco, usted dijo poliposis familiar. ¿Qué es la poliposis familiar y qué es la enfermedad de Cowden? Para entender un poco también los que tienen más riesgo. Sí, la enfermedad de Cowden es una enfermedad genética, se traspasa, por decirlo así,
de los padres a los hijos. Es una enfermedad en la que salen tumores en cualquier parte del cuerpo. Benignos. Benignos, se llaman hamartomas. Ese tipo de tumores pueden llegar a salir en la tiroides y posteriormente convertirse en un tipo de cáncer de tiroides. Entonces es importante que sepamos si tienen un antecedente de ese tipo. La poliposis adenomatosa familiar es una enfermedad que principalmente da en el colon, en el intestino grueso, y es una enfermedad que ya está bien estudiada, que está relacionada con el cáncer de colon, pero también se ha visto que está relacionado con otro tipo de cánceres, como en este caso sería el cáncer de tiroides. Entonces, si uno tiene poliposis adenomatosa familiar, papá, abuelos, y empezó con una bolita en la tiroides, hay que investigarlo porque pudiera llegar a ser 2 enfermedades en ese paciente. Ya nos mencionó algunos síntomas, pero hay la inquietud. Una persona dice que se sintió, así como lo vio aquí en pantalla, una bola aquí, pero que empezó a quedarse afónico. Son síntomas también que nosotros, a pesar de que podemos tener una bolita, pudiera llegar en la parte de la tiroides a estar en contacto con uno de los nervios que se llama nervio laringio. Si esa bolita está atrapando al nervio, puede haber cambios en el tono de la voz o puede haber ronquera. Es un dato importante porque también nos hablaría de que pudiera llegar a ser algo maligno. Entonces tenemos que tener en cuenta si desde que empezó a aparecer la bolita o empezó a crecer, ha habido también cambios en la voz, ha empezado a tener dificultad para pasar el alimento, ha tenido dificultad para respirar. Entonces lo que tenemos que hacer, visitar al especialista. Con el especialista. Y luego, el especialista nos puede decir si necesitamos una cirugía o es benigno todo eso y sigue ahí su camino. Sí. ¿Cómo es? Cuando uno visita al especialista tiene que hacerse una revisión de toda la cabeza y el cuello, porque pudiera ser que la bolita que le salió a uno no fuera de la tiroides. Tenemos que evaluar que no pudiera ser algún ganglio o algún otro tumor que pudiera salir en el cuello. Posteriormente, con nosotros mandamos a hacer estudios, sobre todo cuando es de la tiroides, mandamos a hacer estudios que prueban la función de la tiroides, mandamos a hacer el ultrasonido y dependiendo de los resultados que salgan en estos, a veces es necesario o hacer una biopsia o hacer algún otro estudio y dependiendo de los resultados, nosotros tenemos ciertas escalas. Es decir, ¿sabes qué? El tumor está muy grande, el tumor tiene microcalcificaciones como calcio adentro, chiquito, no tiene un borde bien regular, no vemos dónde empieza y dónde termina, a lo mejor es sólido y tiene problemas de ronquera, pues eso ya nos estaría hablando de algo maligno. Le hacemos la biopsia y en la biopsia nos reportan que es algo maligno, es necesario operarse. Si nos reportan que es algo benigno, que el quiste es más bien, el nódulo tiroideo es quístico, totalmente quístico, podemos darle seguimiento nada más. Es importante también ver si el paciente vive o no en una zona en donde hay suficiente yodo. Regularmente eso se veía antes de los 40, sí, de los 30. Incluso ya la sal, hay sal que se llama sal yodatada. Esa sal evita que tengamos un tipo de bocio. Pero si es un paciente que no tiene el suficiente consumo de yodo, podemos iniciar yodo. No es necesario hacer la cirugía. Si es un paciente que tiene un nódulo tiroideo menor de 1 centímetro, se puede dar un seguimiento nada más. Y muchas probabilidades de vida, doctor. Ya nos vamos, pero es muchas, si se detecta a tiempo, muchas probabilidades de seguir adelante, ¿verdad? Así es. Muy bien. Pues ya nos merecemos el mejor día. Gracias, doctor.